Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Enrique Calvo, soy gerente de la asociación. Para aquellos que se hayan ya comunicado en otras ocasiones con nosotros, pues bueno, ya me conoce porque he salido en otros vídeos de los que hemos hecho. Agradeceros a todos la cantidad de gente que por lo que veo en la lista de personas que están acudiendo al evento, a la llamada que hemos tenido. En este caso somos 4 personas que pertenecemos a la asociación. 3 de ellos son miembros, además de junta directiva. Son personas que están trabajando en el día a día de todo esto, sobre todo en el tema del tráfico, de sacar adelante lo mejor que se pueda en la ardua negociación en la que estamos metidos con las compañías. Quiero presentar al resto de compañeros. Pues creo que por orden debo empezar por uno de nuestros vicepresidentes, por Jorge Roel. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Jorge, ya digo, es vicepresidente de la asociación y presidente de la asociación andaluza que nosotros tenemos. Entonces, bueno, va a ser otra persona que va a participar en el evento. Luego tenemos a Miguel Ángel Álvarez. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, Enrique. Buenos días. Bienvenidos a todos también. Aquí andamos. Bueno, Miguel Ángel es el secretario general de la asociación y, bueno, también es precisamente la persona que está en la mesa representándonos en la mesa de negociación. Por otro lado, tenemos también a Gonzalo López. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Gonzalo es vocal de nuestra asociación y a su vez es el presidente de la Asociación Murciana. Y bueno, pues también está muy implicado en todo el tema del tráfico, que además luego os contará en qué consiste un servicio que la verdad es que está funcionando bastante bien dentro de lo que es la asociación. Y bueno, básicamente vamos a empezar. No quiero dilatar esto mucho más. Ya digo, gracias a todos porque se han incorporado personas después de haber empezado. Siguiendo un poco el orden del día, sobre todo el último que os hemos enviado, que hemos hecho una pequeña variación, no en los puntos a tratar, pero sí en el orden en el que vamos a intervenir. A mí me toca hablar de cómo se van a producir o cómo van a ser a partir de ahora las acreditaciones de los centros, dado que soy la persona que estoy en la mesa de negociación. Es decir, soy yo el que estoy llevando un poquito la voz cantante de lo que es los centros sin internamiento en este asunto. Esto con respecto al convenio actual, el nuevo convenio, es muy sencillo. Se va a incorporar una nueva figura que es la renovación de la propia acreditación. Es decir, ahora van a coexistir dos acreditaciones. Una que es la de entrada, la que todos habéis tenido que pasar para poder participar en el convenio, que esa se va a seguir manteniendo para los centros que quieran entrar de nuevas. Y luego, por otro lado, vamos a tener el tema de la renovación, de cómo se va a producir la renovación en este convenio de las acreditaciones que ya tenéis. La mayoría de vosotros. Ahora mismo, con la cantidad de gente que hay conectada, no sé si hay algún invitado, que hemos invitado también gente que no pertenece a la asociación precisamente para que vean qué es lo que hacemos y cómo participamos en todo esto. Pero ya digo que el tema de las acreditaciones se va a dividir en estos dos grandes bloques. En el tema de la acreditación de centros que ya, o sea, de centros nuevos que quieran entrar en el convenio, no va a sufrir grandes cambios. Sí querían perfilar algún dato que se pedía, que entendíamos que no era muy interesante a la hora de llevar a cabo la acreditación. Pues claro, lo típico. Una cosa es que el papel lo aguanta todo. En un principio empezamos con la teoría y después de 4 años nos damos cuenta en la práctica
pues que hay algunas cosas que hay que variar, básicamente, ¿eh? Disculpadme porque si veis que me trabo es porque en algunos casos están enviando mensajes a través del chat. Hay un compañero que me ha parecido ver que dice que aquellos centros que no quieren seguir se den de baja en el convenio. Sí, por supuesto, esa es una de las premisas que nosotros vamos a seguir. Es decir, para que os hagáis una idea, esto, bueno, aunque creo que debe ser Miguel Ángel el que lo desarrolle, pero sí os avanzo que cuando se empiece el convenio nuevo, se va a hacer un borrón y cuenta nueva. Es decir, nosotros tenemos que volver a presentar, es decir, se dan de baja virtual o teórica, es una baja teórica de todos los centros, y acto seguido se dan todos de alta. Es decir, en Tirea, si a alguno le preocupa esto, aquel centro que esté dado de alta y se mantenga no lo van a tocar. En ningún caso os vais a encontrar con que vais a meter un caso y se os queda trabado el asunto porque no se puede seguir, ¿eh? Pero sí tenemos que presentar listados nuevos y aquel que no se haya acreditado o que se quiera salir del convenio o que se haya dado de baja en la asociación, pues entonces nada, nosotros no lo presentaremos en el listado y ese tendrá que, como digo yo, se las tendrá que ver directamente con un ESPA porque lo que es a través de la asociación no será. Por favor. Ya os he hablado entonces de todo lo que es la acreditación del centro que entra de nuevas, que ya digo que va a seguir siendo la misma, se va a seguir haciendo a través de empresas externas que os acrediten directamente, que serán los que nos manden la acreditación a la asociación y nosotros os damos de alta en el convenio. Eso no va a cambiar, ya digo, salvo algún detalle, pequeño detalle. Dado que, repito, la inmensa mayoría de los centros que estáis acudiendo a esta reunión ya estáis en el convenio y os interesa saber cómo va a ser la renovación, pues ahí estamos todavía en negociación. Hay una parte que dice que, bueno, pues que tiene que ser muy laxo todo y nosotros no estamos de acuerdo, sobre todo por una razón evidente. Nosotros representamos a todos los centros que entran en el convenio, a todos, es decir, tanto los que están asociados, cualquier asociación patronal, la nuestra, por supuesto, como los que no, como los que entran por libre. Evidentemente, el camino a recorrer fuera, es decir, sin darse de alta, es bastante más arduo que entrar a través de nuestra asociación. A través de nuestra asociación te vamos a pedir, si eres nuevo, te vamos a pedir que pases la acreditación y nosotros nos encargamos del resto. En el otro caso, Jorge lo puede explicar ahora, que va a hablar del tema de la subcomisión, pues tiene que pasar por un proceso muchísimo más tedioso, más largo y, ya digo, más desagradable para la clínica, repito, por los plazos y por la cantidad de papeles que se piden, básicamente. Entonces, bueno, yo creo que al final, ya digo que esto lo dejo un poco en stand-by porque estamos en plena negociación, pero vamos a hacer para la renovación, vamos a hacer un pequeño mix, o esa es la intención, que es una declaración jurada, o una declaración responsable, mejor dicho, de aquellas cosas que no hayan variado durante este periodo en la clínica. Pues si las salas siguen siendo las mismas, pues siguen siendo las mismas. Si el centro no ha variado de médicos, sigue teniendo los mismos profesionales y demás, pues sigue siendo todo igual. Y lo único que vamos a solicitar a través de una acreditación, ya digo, va a ser una acreditación muy light, es todo aquello que genera cambios durante todo este periodo. Pues, por ejemplo, si te ha tocado pasar la renovación de la acreditación, de los permisos de la Consejería de Sanidad de turno, la que te corresponda por comunidad autónoma, pues eso nosotros evidentemente lo vamos a solicitar. Todos aquellos contratos que sean anuales, que vencen y que se tengan que renovar, pues todos esos vamos a solicitar una copia de la renovación, básicamente. Eso, un certificado, eso es lo que estamos viendo. Y poco más, ya digo que no queremos hacer o sea, quiero decir que la renovación sea un problema, pero tampoco queremos que sea un trágala, es decir, porque daros cuenta que no solamente es para los asociados, a los que entre comillas tenemos un poco más controlados, pertenecéis a nuestro colectivo, sabéis quiénes somos y demás, sino aquellas clínicas que no quieran entrar a través de asociación y que prefieran hacerlo por libre. Entonces, oye, pues repito, nosotros legislamos para todos y para todos tiene que ser. Evidentemente, el trabajo de ayuda, colaboración, que nosotros prestamos desde la asociación no lo tienen ni por asomo la gente que entra por libre.
Ya digo, las preguntas, si nos importa, luego, si hay alguna duda en este aspecto, apuntároslo y estaré encantado de contestarlas. Sin más, ya digo, en el tema de las acreditaciones no hay mucha más novedad. Si van surgiendo en futuras conexiones, en futuros Zooms de estos, videoconferencias que organicemos, pues os seguiremos diciendo lo que hay. Pues ahora le toca hablar a Jorge Roel, a nuestro vicepresidente, que es, aparte de vicepresidente de la asociación y presidente de la Asociación Andaluza, es una persona a la que acude a 2 subcomisiones en Andalucía, tanto a la oriental como a la occidental. Y quería hablarnos un poquito de qué es lo que se cuece en las subcomisiones y sobre todo invitaros a que no dejéis los casos en el olvido ni los deis por perdidos, sino que acudáis a las subcomisiones donde afortunadamente tenemos un alto porcentaje de éxito. Jorge, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Enrique, y gracias a todos por la asistencia a este webinar. Yo de manera muy rápida, sobre todo para dejar el máximo tiempo posible a vuestras preguntas, quería comentar un servicio que consideramos muy importante por parte de nuestra asociación y que nos gustaría potenciar, que es la defensa de vuestros intereses en las subcomisiones. Como sabéis, la subcomisión es una especie de órgano de arbitraje en el que una vez que asuntos que las compañías os han rehusado por cualquier motivo, pues vosotros tenéis la potestad de enviarlo a esta subcomisión para que podamos analizar de manera conjunta la parte aseguradora con la parte sanitaria si realmente esos motivos de rehuse están justificados o no. Hay un tema que nos preocupa mucho, que venimos observando una desproporción en cuanto a los asuntos enviados por parte de los centros ambulatorios respecto a centros hospitalarios. Es algo que hemos intentado buscar los motivos que lo pueden justificar y, bueno, en un primer momento pues podríamos pensar que el porcentaje de centros hospitalarios es mucho mayor que el de centros ambulatorios, cosa que no es así, porque si veis los listados, pues los centros hospitalarios pueden representar en torno a un 10, 15 o como mucho un 20% de las entidades, de las 1.200 o 1.300 clínicas adheridas al convenio. Otro motivo podría ser que tiene mayor capacidad de captación de pacientes. Consideramos que tampoco, quizá al principio, en el 2009, cuando se inició por primera vez el acceso de centros ambulatorios a través de nuestra asociación madrileña de ACESIMA como experiencia piloto y después en el 2010, cuando ya pudisteis en toda la geografía nacional adheriros las clínicas sin internamiento al convenio, podría tener una justificación, porque en aquel momento pues sí había una desproporción. Pero en todos estos 12, 13 años que llevamos de convenio, en el que ya las entidades sin internamiento pueden adherirse al convenio, la representación, como os he dicho antes, es un porcentaje muy elevado y también podemos decir que esa ganancia de cuota de mercado también ha sido muy significativa, con lo cual pues tampoco sería un motivo que pudiera explicar esa desproporción de asuntos presentados en la subcomisión. Nos podía quedar pensar que los centros hospitalarios pues gestionan no tan bien como nosotros y pues las compañías la rechazan más que a nuestros centros, cosa que pensamos que tampoco está justificada. Lo que sí con preocupación venimos observando muchas veces y con algunos de vosotros que veo que hemos hablado ya de este tema, sí notamos por parte de muchos centros sin internamiento como ya una caída de brazos de pensar que el enviar a la subcomisión, pues la verdad es tiempo perdido, que no va a servir para nada y ya ni siquiera se inicia ese trámite. Incluso algunos, pues que tampoco siquiera saben muy bien cómo es el proceso de enviar a la subcomisión. Es un poco un símil parecido a esto que conoceréis de el elefante que desde muy pequeño se le encadena y por más que intenta soltarse no lo consigue, ya de mayor, pues simplemente con ponerle una cuerda atada a una silla de plástico ya no hace ningún esfuerzo por liberarse, ¿no? Y es algo que nosotros consideramos muy importante y que estamos intentando cambiar esa actitud. De hecho, a muchos de vosotros pues ya os hemos animado
y ya habéis ido viendo lo importante que es el acudir a la subcomisión, y en ese sentido ofrecemos ese servicio de que previamente, porque no se trata tampoco de inundar la subcomisión y de todos los asuntos que nos rechacen, enviarlos, pero sí os ofrecemos, y ya habéis visto algunos que llevamos tiempo funcionando con buenos resultados, esa posibilidad de que nos consultéis previamente cuando tenéis un reuse que no lo veis claro, podemos analizarlo, podemos además complementar las alegaciones con las cuales vais a presentar a la subcomisión, con lo cual habrá una mayor posibilidad de éxito en que ese asunto al final sea aceptado, y luego posteriormente, pues ya con más capacidad de conocimiento, el poder defenderlo en las subcomisiones. Un dato importante es que, por lo menos en la que yo más directamente intervengo, en las dos subcomisiones andaluzas, pues raro es la subcomisión en la que no hay más de un 50% de asuntos resueltos a favor de las clínicas, con lo cual, y más con la que está cayendo, aunque en realidad en nuestro sector lleva cayendo desde, yo creo que desde los orígenes, pero especialmente en estos momentos más complicados, pues haceros a la idea, si tenéis 10 asuntos con posibilidad de enviar a la subcomisión y mínimo hay un porcentaje de 50 resueltos a vuestro favor, pues son cantidades que empiezan a ser importantes. También es muy importante porque eso nos da mucha información, tanto por parte de las compañías que posiblemente puedan empezar en determinados aspectos del convenio a ejercitar una serie de reuses, y nos es muy interesante localizarlo lo antes posible, porque igual esas argumentaciones se pueden rebatir y podemos evitar un mayor número de reuses y que la bola se esté haciendo muy grande. Por otra parte, también es una información muy útil pues, para conocer ya en concreto en cada clínica si quizá está habiendo algunas interpretaciones del convenio o algunas notificaciones que son erróneas y que igual por un detalle nimio pues se está dando lugar a que la compañía con argumentación pues nos esté rehusando ese expediente. Y como digo, tanto en un sentido como el otro, si esa información podemos trasladarla, nos dará por una parte capacidad para reducir incluso el número de expedientes que acudan a la subcomisión, porque habremos evitado el que ya de inicio las compañías lo hayan enviado, y también mejoraremos mucho más la rentabilidad y además una descarga administrativa en vuestros centros. Además, las subcomisiones siempre hemos considerado que son un ámbito muy importante para recabar información que a modo piramidal desde el día a día de las clínicas, esa información la trasladamos a través de la asociación desde las distintas subcomisiones y asociaciones territoriales a la central, a los órganos en los que luego estamos en las comisiones nacionales, que es donde se trabajan cualquier tipo de incidencia que pueda haber ya en la interpretación general del convenio, y que también pueden servir en épocas como en esta en la que estamos inmersos ahora de negociación de un nuevo convenio, pues para determinados aspectos hacer una agregación de vuestras demandas y preocupaciones o de las incidencias más habituales, y eso servir de trabajo para las personas como Miguel Ángel que están acudiendo, o Enrique en el tema de las acreditaciones, a la negociación de un próximo convenio, pues que nos evite luego muchos dolores de cabeza y muchas preocupaciones. Con todo esto, si podemos reducir el número de reuses y, por otra parte, dentro de los que se hayan rehusado, podemos aumentar el número de asuntos que se resuelvan a vuestro favor, ya habríamos cumplido una labor muy importante, pero no todo termina ahí. Cuando un asunto os ha sido rehusado, se ha revisado en su comisión y se ha visto pues, que la resolución da la razón a la compañía, o incluso cuando de primeras os ha sido rehusado un expediente, ¿cuál es la opción? Decir, aquí se ha terminado todo. No tiene por qué, en todos los casos. Pero eso ya es otro servicio, y aquí ya doy paso a nuestro compañero Gonzalo para que os explique todo eso, cómo puede continuarse y otra serie de servicios que podemos ofreceros desde la asociación. Muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención. A vosotros.
Queda también pendiente, Jorge, de poder contestar vuestras preguntas en cuanto terminemos. Ya digo, aunque veo que el chat está bastante activo, lo retomaremos luego todo al final del todo. Pues bueno, como comenta Jorge, el turno ahora es de Gonzalo López, es la persona, ya digo, miembro de Junta Directiva, vocal de la asociación, presidente de la Asociación Murciana, y además es un poco el alma mater del servicio este nuevo que hemos creado, que está funcionando bastante bien. De hecho, es la persona que va a explicar un poquito en qué consiste y sobre todo, qué es lo más importante, los casos de éxito que hemos tenido. Entonces, bueno, yo creo que sin más dilación, Gonzalo, conecta el micrófono, que veo que lo tienes desconectado, por favor. Es verdad, es verdad. Fantástico. Venga, pues todo Vale. tuyo. Venga, buenas tardes. Yo quiero, efectivamente, este departamento que nosotros hemos puesto en marcha, observaréis que se llama tráficos, tráfico, ANSI, no se llama convenio UNESPA, no se llama gestora X ni nada, se llama tráficos, porque las clínicas, los que estamos aquí hoy, que tenemos una parte de nuestra línea de actividad en el tráfico, pues tenemos un concepto, queremos atender el mayor número de pacientes posibles y tener un porcentaje altísimo, tendiente a 100%, del cobro de esa factura, y cuanto antes mejor. Por tanto, el convenio efectivamente es una herramienta muy importante, hay que conocerla bien si estás, hay que acreditarse, la recomendamos encarecidamente porque es una muy buena herramienta, y es una muy buena herramienta que, por el otro lado, yo no soy el que voy a contar los excesos o algunas cosas mal que hagamos en las clínicas, que seguro que lo hacemos, pero no nos toca a nosotros reprochárnoslo, sino evitar que nos lo hagan desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de las compañías, que su trabajo prácticamente es intentar rehusar, no pagar o pagar menos de lo que debería. Eso lo digo y está muy claro. De hecho, quiero empezar con el punto que ha matizado, que ha sacado Jorge, sobre el tema de que observamos, nosotros estamos en la subcomisión central, o sea que llevamos toda España menos Andalucía, Cataluña y Baleares, el resto estamos en esa subcomisión. Es una buena muestra de lo que encontramos y efectivamente es abrumadoramente mayoritario el número de expedientes que tenemos que estudiar y que resolver de centros hospitalarios en función a los centros, los policlínicos o centros solo de rehabilitación y consulta. Jorge se preguntaba el motivo. Yo tengo una respuesta, ¿vale? Desde mi experiencia. Es una suma de varias cosas. Uno, estamos con un convenio que nosotros todo es un módulo, ¿vale? Entonces, cualquier cambio de diagnóstico, cualquier lesión más grave, que aunque esté en el convenio, nos cuesta un mundo conseguir que ese expediente se autorice el cambio de diagnóstico o que ya nazca con una lesión compleja. Por tanto, nosotros tenemos muchos más rechazos, pero llega menos a subcomisión. ¿Por qué llega menos expedientes a subcomisión? Yo creo que ahí hay dos motivos. Uno, los centros ambulatorios, y aquí habrá una muestra de todo, habrá grandes policlínicos que tengan especialistas en la gestión del tráfico, del convenio, pero muchos lo hace el fisio, lo hace el gerente, lo hace en los huecos, se forma y lo hace. O sea, es una complicación. Y para esto, para llevar el tráfico, el convenio bien, hay que trabajar todo el día con esto, hay modificaciones, hay interpretaciones, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el segundo punto, tenemos dentro del convenio una trampa, ¿no? Que es que a nosotros nos rechazan un parte, y el centro sanitario tiene 15 días para no aceptar ese rechazo. Y si se está quieto, si se ha ido de vacaciones, si esos 15 días no ha podido ver las notificaciones, ese expediente, que era a lo mejor ganable en subcomisión, ya tiene imposible pasarlo a subcomisión. Pues subir un expediente a subcomisión, cuando es por nuestra parte
Es obligación nuestra el marcar el que no aceptamos el rechazo. Sin embargo, la falta de atención del expediente de la aseguradora hace que al tiempo se pase a subcomisión. O sea que ellos, estándose quietos, pasa a subcomisión, nosotros estando quietos, perdemos el expediente, ¿vale? Es un poco como antecedente de este tema. Entonces, yo ahora os voy a contar el departamento este que tenemos montado y que hemos puesto en marcha y que está teniendo buena acogida. Empezamos antes del verano, ha empezado bien, y después del verano mucho más, ¿vale? Que nosotros le llamamos pues, un servicio integral del tráfico. ¿Qué le damos al asociado, ¿vale? Para no tener expediente en sus comisiones, para no tener que luchar en sus comisiones, lo mejor es que el expediente nazca o por lo menos se eviten los problemas cuanto antes mejor, ¿vale? Entonces tenemos un servicio de consulta de dudas e incidencias de tramitación, y cuanto antes se nos consulte, oye, me han dicho esto, me han rechazado de esta manera, vale, pues nosotros tenemos datos de todo el espectro. A lo mejor tú te crees que eres el primero que te ha pasado esto en tu clínica y no entiendes por qué, y nosotros a lo mejor te estamos dando una respuesta porque a 10 clínicas ya le ha pasado y el camino es este. Entonces, consultas, en nuestro servicio es consulta de dudas e incidencias de tramitación. Segundo punto, si ya lo hemos llevado, si ya tenemos que estar en subcomisión, pues nosotros acompañamos en esa subcomisión. ¿Eso qué significa? Porque desde el principio, si vemos que se está torciendo, estamos preparando el expediente para que sea fácil, una vez que esté en subcomisión, sea fácil de entender para las personas que lo están viendo. Nosotros hayamos puesto todos nuestros medios en aclarar, en cumplir, en dejarlo bien especificado en tiempo y forma, para que le pongamos muy fácil la resolución a la subcomisión. Ese acompañamiento también es una información que os vamos a dar del día que se va a ver ese expediente, por si hay algo más que comentar, y la resolución posterior, antes de incluso de que te esperes a que te salga por el TIREA, ya sabrás cuál ha sido la resolución, porque estamos en las subcomisiones para eso, ¿vale? E incluso si sale negativamente, y nosotros estamos convencidos de que pasa algunas veces, estamos convencidos de que no se ha tenido en cuenta bien las cosas o se ha hecho una mala interpretación del convenio, que ha sido un error flagrante de interpretación, nosotros os podemos ayudar. En eso hay 30 días posteriores al conocimiento de la resolución de la subcomisión para hacer una impugnación. O sea, hay una segunda vuelta para que, si tenemos claro que no se ha tenido en cuenta bien el convenio, podemos impugnar. También os diremos, para no perder el tiempo, si tenemos razón, si no tenemos razón y cuál es nuestro criterio, ¿vale? Bueno, esto es de la parte, ¿vale? De la parte de tramitación del convenio. En esto, eres asociado, te acompañamos, ¿vale? Luego también tenemos un servicio, ¿vale? De consultas jurídicas, porque no olvidemos que nosotros, cuando estamos en el convenio, cuando estamos tratando lesionados de tráfico, estamos haciendo una doble actividad. Estamos haciendo una gestión médico-sanitaria de rehabilitación, pero es igual de importante la gestión, tramitación, administración y consecuencias jurídicas que tienen nuestros actos para poder cobrar o para que el expediente esté bien hecho, incluso para dar un buen servicio al que nos recomiende. Por ejemplo, un despacho de abogados que cree que nuestra clínica hace las cosas bien, nos lo va a mandar por dos motivos. Uno, porque lo hacemos muy bien médicamente, y dos, porque tenemos un cumplimiento escrupuloso y tenemos conocimiento jurídico de qué estamos haciendo, ¿vale? Bueno, pues estas consultas jurídicas también las tenemos a vuestra disposición. Preguntas como, oye, ¿tiene derecho a tratarse este lesionado con este accidente? Según el vehículo, o según si va solo, si es por convenio o no, de qué manera. O sea, nosotros te podemos decir antes de que le digáis a la persona que no le podéis atender o que no estáis seguros de atenderlo, os podremos guiar para decir cómo, ¿vale? Incluso hay preguntas que nos hacen a la clínica, oye, ¿esto tiene una indemnización o no? Pues esas preguntas también las podemos responder en cuestión de si la culpa, si no la culpa, si es ocupante, una serie de cosas que os podemos ayudar, ¿vale? Y la tercera, también importante pregunta jurídica, oye, dime qué garantías de cobro, ¿vale? tengo si hago este tratamiento.
Vale, pues nosotros estamos implementando un sistema de tal manera que si la asociación te dice sí, te lo dice por escrito, de tal manera que tú cobras seguro, ¿vale? Cobrarás. Ya te diremos de qué manera cobras, pero cobras seguro el tratamiento, porque lo hemos estudiado previamente y os hemos dado una preparación de eso. Hombre, excepto si es como todos, ¿no? Si es un fraude y se detecta posteriormente, cualquier cosa así, ahí perdemos todos, ¿vale? Y luego, otro punto que consideramos que es importante es que en muchas clínicas nosotros pensamos que lo hacemos bien o pensamos que lo hacemos mal, pero no tenemos una comparativa. A lo mejor tenemos un amigo que tiene otra clínica en un pueblo cercano o en nuestra misma ciudad y nos puede orientar. Pues a lo mejor los dos lo estáis haciendo muy bien o los dos lo estáis haciendo mal. Entonces nosotros que sí tenemos datos, comparativas, zonas, ubicaciones, os podemos hacer lo que nosotros llamamos una valoración de la actividad del tráfico, ¿vale? Es que podemos haceros un estudio, ¿vale? Con la comparativa que tengáis, según la zona y demás, podemos hacer un estudio con vuestra propia Castidea, que eso es una fuente de información que muchas veces no sabemos utilizar desde los usuarios normales, ¿no? Es una fuente de información, entonces nosotros podemos ver el número de expedientes que tenéis, las incidencias y la resolución de esas incidencias, si están dentro de lo normal, si están alejadas de la media y daros opciones de mejora. ¿Sí? En todo caso, proponeros opciones de mejora, ¿vale? Entonces, quiero perfilar estos casos para no extenderme demasiado y que como resumen os quede, luego al final saldrá el correo y el teléfono que tenemos habilitado, lo dirá Enrique por WhatsApp o por correo para hacer todas estas consultas y preguntar, y animaros a que lo utilicéis, porque el tráfico bien llevado es una fuente de trabajo y de ingresos, y mal llevado es una fuente de problemas, disgustos, enfados y demás, ¿vale? Bueno, pues sin más, ahora ya hablará Miguel Ángel de cómo van un poco las negociaciones del nuevo convenio y sobre todo de todo esto que hemos hablado, de cuál es nuestra postura pues en el tema de la subcomisión y otras opciones que hay posteriores, porque, perdonad, antes de terminar, cuando se acaba la subcomisión o incluso no vamos a subcomisión, nosotros os podemos ayudar a tener otras opciones, ¿vale? A reclamación por responsabilidad civil, cómo se haría, de qué manera. Tenemos diferentes casos de éxito donde en la clínica daba por perdido un tratamiento y al final ha cobrado ese tratamiento y algo más con nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, animaros a consultarnos. Bueno, pues ya dejo a Miguel Ángel que nos cuente cómo está luchando ahí la negociación. Gracias. Qué buenos días. Bueno, pues como en anteriores ocasiones y bueno, ya más cercanos a la fecha de fin de vigencia del convenio, nos quedan 2 meses y medio, voy a intentar transmitiros mis sensaciones de cómo van las negociaciones y los puntos que ya hemos consensuado y bueno, pues a ver cómo vamos a poder lidiar con este nuevo convenio que empezará a 1 de enero. Prometo ser breve para que poder responder a todas las preguntas que estáis dejando en el cajón del chat y las que hagáis después también verbalmente y así tener una reunión un poquito más interactiva. Lo primero, el convenio va a ser para 4 años. Personalmente creo que esto nos beneficia porque siempre que ha sido un convenio así de 3-4 años, las tarifas sí que se han ido incrementando bastante sensiblemente y cuando han sido de 1 año tal, pues se han quedado siempre estancadas. Entonces, bueno, a nivel de tarifas yo creo que, y estabilidad, aparte del tema de las acreditaciones que ha comentado Enrique al principio, nos beneficia que tener 4 años un poco de balsa y de estabilidad. Luego ya iba a venir por otro lado, pero como ha comentado Gonzalo, el tema de los 15 días que tenemos ahora mismo para mostrar nuestro rechazo a la hora del rechazo del parto, al rechazo de la factura por parte de la compañía, manifestar que se va a quitar. Es verdad que esto nos ha hecho mucho daño, sobre todo al principio de este convenio, pero nos sigue haciendo daño
principalmente porque... Uy, escucho ahí un ruido. Bueno, principalmente porque no nos daba tiempo. Al final te rechazan y tienes 15 días para decidir si vas a ir por la subcomisión o no. Y realmente cada caso es un mundo, cada expediente pues realmente hay que estudiarlo, hay que verificar, hay que hablar con nuestro gerente, muchas veces somos nosotros mismos, y ver si seguimos con ese paciente, si le seguimos tratando, si no, etcétera, etcétera. Este plazo de los 15 días se va a eliminar y se va a asimilar al que tenemos. Ahora tenemos 60 días para mandar un parte de asistencia a su comisión o una factura a 120 días. Entonces tendremos 2 meses o 120 días para decidir si vamos a acudir a la subcomisión o no, lo cual yo creo que nos puede beneficiar bastante y dejaremos de perder esas facturas, esos partes, por no manifestar nuestra desconformidad con el rechazo. Y bueno, y me ha parecido muy interesante, creo que, y esto me ha pasado a mí en bastantes ocasiones, estamos hablando del derecho de ir a la subcomisión, pero realmente no es una obligación. Nosotros sabemos que en el apartado 4.1.4 y el apartado 4.2, que es lo que más nos afecta para el parte y la factura, tenemos escrito que en caso de disconformidad acudiremos a la subcomisión. Es decir, no va a haber una obligación, cosa que sí que, bueno, están las compañías presionando para que la pudiera haber, para acudir a la misma, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que tú decides no acudir a subcomisión, el convenio deja de aplicar, lo cual es bastante importante porque muchas veces no diferenciamos lo que es la ley de responsabilidad civil y seguro, con el convenio, y estas dos cosas, la ley y el convenio, no fluyen por el mismo camino. Hay muchas cosas que están cubiertas por la ley, pero que el convenio las restringe. Pues el ejemplo de la continuidad asistencial, que es uno de los que más nos pueden afectar. Después de la asistencia en urgencias, el convenio marca exhaustivamente y explícitamente 15 días para iniciar la asistencia. Se me ocurría comentar que en muchos centros, cuando les rechazan por este motivo, la mitad de ellos directamente cortan el tratamiento, pierden al paciente y no hacen nada. Otro porcentaje le dicen al paciente que le mande la documentación que tiene, que si tiene partes de baja, de médico de cabecera, etcétera, y lo mandan a la compañía, bueno, lo mandéis a la compañía para ver si os aceptan el parte para acreditar esa continuidad asistencial, pero no le tratáis al paciente. La compañía en este caso tiene la ventaja de que si ese expediente pasa a subcomisión, vamos, como no le habéis dado tratamiento, pues al final no va a llegar a esa subcomisión, lo abandonáis antes. Y lo que puede ser peor, si al final seguís tratando al accidentado y va a la subcomisión y reclamáis al final ese parte y luego la posterior factura, pues si no hemos estudiado bien el caso y, por ejemplo, un parte de asistencia solo, no siempre es acreditativo de esa continuidad asistencial, porque en la subcomisión hay que ver si ese paciente ha tenido tratamiento, y un parte de baja a veces, que es telefónico, etcétera, pues no lo acredita y podemos perder, digamos, toda la asistencia. En este caso ni siquiera tenemos derecho a nada, a 0 euros. Este es un caso prototípico que, por ejemplo, la ley marca otra cosa. Yo llevo gestionando accidentes de tráfico 18 años y por responsabilidad civil o por el seguro de accidentes corporales del conductor, nunca un lesionado o una víctima ha dejado de recuperar ese gasto sanitario a la hora de ir a un juzgado o vamos, en transacción amistosa. Haya estado 30 días, 40 días incluso desde la urgencia para iniciar el tratamiento. Entonces hay que saber diferenciar. Quiero que seamos todos un poquito abogados o tener ese asesoramiento que ha comentado Gonzalo para saber estas cosas, y creo que es bastante importante. Aparte de... a ver, tenía por aquí más puntos para comentaros. A ver, eso lo ha dicho Gonzalo. También quería hablaros que el 99% de los rechazos que tenemos en nuestros centros por convenio simplemente es por convenio. Al final, esa persona va a tener la posibilidad de, por ley, acreditar esa responsabilidad civil o que, salvo el plazo de las 72 horas para acudir a urgencia, todo lo demás va a estar cubierto. Quiero que lo sepáis, porque sea cual sea el rechazo que os van a plantear, podría ser un lesionado que podríamos tratar en nuestro centro y conseguir de la forma más adecuada, pues cobrar esa asistencia y
y tener claro que vamos a separar la ley de responsabilidad civil de lo que es el convenio. Bien, también quería comentaros una cosa que sí que se ha obtenido ya, que es el cobro automático de las facturas cuando la compañía muestra digamos, su pasividad total. Hemos sufrido y últimamente, sobre todo desde mediados del año pasado, pues que determinadas compañías le envías la factura, no hacen nada y el expediente no se cobra. Simplemente pasa a su comisión y hasta que la subcomisión no resuelve que por inactividad de la compañía esta factura sí que se debe cobrar, no la cobramos. Este plazo que ahora mismo, y que en anteriores convenios yo recuerdo que cuando no había actividad por parte de la compañía no rechazaba explícitamente una, pasaba al centro de servicios y nos la abonaban directamente, pues esto lo vamos a poder retomar de cara al próximo convenio o incluso si podemos conseguirlo antes del mismo, ¿de acuerdo? Eso también es interesante porque al final están 6 meses prácticamente hasta que la compañía nos lo abona. Otro anuncio que os puedo comentar es el tema de la eliminación de las penalizaciones. Bueno, eliminar las penalizaciones. Al final va a ser, más que una eliminación de penalizaciones, va a ser establecer unas sanciones automáticas, ¿de acuerdo? Es decir, pero estamos negociando para que esas sanciones automáticas sean más benévolas para nosotros. Por ejemplo, ahora tenemos 15 días para mandar el parte de asistencia y nos penalizan, digamos, a partir de esos 15 días con un 10%, si lo mandas del 15 al 30, a partir del día 30 te penalizan también con otro porcentaje, del 20%, y lo que vamos a hacer es conseguir un automatismo, es decir, que obviando el plazo del 15 al 30, es decir, a efectos prácticos seguramente, aunque mandemos el parte el día 29, no nos van a penalizar o sancionar automáticamente. Vamos a intentar quitar la palabra de penalización, que suena como más fea. Y va a haber un automatismo que si tú mandas el parte el día 31, automáticamente el importe que factures al final se va a minorar en un 20%. Esto también se va a aplicar cuando la compañía te solicita un informe médico de evolución, que es el mismo plazo. Ahora mismo te saltaba un mensaje de que te penalizan si no lo envías o si tardas más de 15 días en enviarlo, y lo que va a haber ahora va a ser una minoración automática del importe de la facturación. ¿De acuerdo? Aparte de estos temas, pues eso, nos quedan muchas cosas por consensuar, que espero que en la próxima reunión ya las tengamos atadas y, bueno, alguna que nos podéis preguntar por ahí, porque sí que he visto en el cuadro del chat que estáis hablando de si se pueden hacer dos asistencias a la vez. Sabéis que las concurrencias están totalmente permitidas en el convenio, lo que no se puede hacer es duplicar el tratamiento. Esto es especialmente importante porque por el gran volumen que tienen las asistencias de lesionados que han tenido la accidente en itinere, que les puede tratar la mutua y nosotros tenemos prioridad en el tratamiento del mismo, entonces sí que se puede tratar simultáneamente, pero no hacer la misma asistencia. Es decir, si en un sitio está yendo a consulta, nosotros podemos hacer esa rehabilitación o hacer otro tipo de rehabilitación en nuestro centro. Y hablabais también que teníamos muchos problemas, que bueno, luego lo desarrollaremos más en el tema de la recepción de lesionados, que además ahora mismo está muy penalizada. Imaginaros que un lesionado está tratándose en un hospital, en ese hospital se le ha hecho una primera asistencia, 240 euros, una resonancia, tal. Llega a nuestro centro y por convenio solamente podríamos facturar la diferencia entre lo facturado en ese centro y el módulo, lo cual nos puede llegar a penalizar en un 70%. Y nosotros vamos a hacer casi todo el tratamiento, no nos compensa. Entonces, lo que sí que estamos intentando, y lo tenemos ahí bastante avanzado, en esto sí que estamos muy enfocados desde las asociaciones sin internamiento, ACESIMA y ANSI en general, de conseguir un cuadro que nos permita facturar por lo que hagamos. Es decir, si nosotros hacemos un tratamiento desde el día 15 o desde el día 30, que no nos penalicen con lo que ha facturado ese hospital, sino que nos paguen el porcentaje correspondiente por ese tiempo. Eso sería muy importante porque cada vez hay más redes. Al final el lesionado va dirigido a un hospital o a otro centro y llega a nosotros a los 3, 4, 5 días de haber empezado la rehabilitación, sabiendo que no sabía que tenía un centro en nuestra zona, y nos penaliza muchísimo y deja de tener atractivo ese expediente para nosotros.
Llegados a este punto, y un poco relacionado con esto, os anuncio que os vamos a mandar un correo electrónico, lo está coordinado gerencia, aquí Enrique, y es para evitar el robo de pacientes. Es muy importante que nos tengáis informados, porque esto nos va a dar mucha fuerza a la hora de aplicar medidas en el próximo convenio, sobre todo para que los lesionados sepan que en su provincia, en tu provincia, no solamente hay un centro de referencia, un gran hospitalario, etcétera, sino que les deberían de dar información de todos los centros que están en convenio. En el barrio, en su barrio seguramente está tu centro, y el lesionado, sin embargo, va a la otra punta de la ciudad o a otra zona a hacer el tratamiento en hospital, porque desconoce que tu centro está en ese convenio, igualmente que está ese hospital. Entonces, queremos hacer y pediros, espero que todos los que podáis participéis en ello, pues una petición de información. Voy a leer el correo previo que tenemos aquí para que hablar con propiedad. Por un lado, queremos que nos detalléis un poco los casos, sin dar nombres, obviamente, por la ley de protección de datos, de esos robos de pacientes que habéis podido detectar, ¿de acuerdo? Al final, nos interesa solamente pues, que en tu centro eso ha pasado y si puede ser qué compañía o qué gestora, porque a veces no es directamente compañía X, sino que ella actúa a través de otra empresa gestora que realmente cuando habla con el lesionado dice que es la compañía, pero no lo es. Y nos interesa saber qué compañía, qué gestora está haciendo estas prácticas. Y cuando tengamos esa información también, pues intentaremos pasárselo a los representantes de UNESPA para que podamos erradicar estas prácticas. Y bueno, esta parte, por mi parte ya he terminado. Enrique, creo que si quieres concretar un poco más del correo electrónico, de cuándo lo podremos tener preparado y demás, y luego ya pasamos a las preguntas y ya su contestación. Perfecto, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por tu intervención. Sí, básicamente lo que ha dicho Miguel Ángel ahora en el último punto, en el último caso, nosotros tenemos casi terminado un correo electrónico que os vamos a hacer llegar con casi toda seguridad este jueves, es decir, hoy es martes, pasado mañana. Vais a recibir un correo electrónico, el cual es un correo informativo, para saber si realmente los casos estos en los de, bueno, nosotros hemos preferido llamarlos robo de paciente, aunque son un poco fuerte, ¿no? Pero sí, al final es que un paciente que está yendo a tu centro de repente deja de ir, ¿no? Bueno, pues queremos saber un poquito la casuística de esto. Es un correo bastante extenso, lleva dos partes, una parte que es más personal, sin pedir nombres. Esos datos se quedarán, por supuesto, custodiados por la propia asociación, y en paralelo queremos hacer un correo con un perfil un perfil ciego, en el cual no se dé nombre de ningún tipo, ni el de la clínica, ni el de la compañía, ni nada por el estilo, y todo eso hacérselo llegar a UNESPA para que vean que no están siendo casos aislados, como en algunas ocasiones nos ha dicho algún representante de alguna compañía. Entonces, bueno, pues queremos tener esos datos para saber luego cómo manejarnos tanto en la negociación del convenio, como ha dicho Miguel Ángel, como a posteriori. Básicamente, ya digo, para saber si es esto anecdótico, que sabemos que no. Yo ya sé que no, por la cantidad de llamadas que recibimos aquí en la asociación no es así, pero bueno, creo que la vida hay que mojarse y hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, con lo cual, ya os digo, el jueves recibiréis un correíto en el cual os pediremos esto y bueno, pues en cuanto podáis nos lo remitís. Y llega el momento de ponernos los cuatro a vuestra entera disposición para que de una forma ordenada empecéis a hacer las preguntas que queráis. O si quieres, Enrique, pasamos a contestar las preguntas del chat. El y chat, luego, pues venga. Al terminar... Vale, pues, las lees tú, Miguel Ángel, más, porque creo que si yo abro el chat se queda grabado encima de la... Quiero decir, se queda luego una sobreimpresión en la grabación y prefiero no tocarlo. Sí, sin problema. Mira, tenemos aquí una que es importante: que los centros sanitarios que no manifiesten su intención de renovar sean retirados del listado de centros adheridos. Por supuesto, bueno, lo hemos comentado ya al principio. Sí, señor. Nosotros tenemos esa responsabilidad.
pero lo que también tiene la asociación como responsabilidad es no dar de baja un centro si no tenemos una comunicación explícita del centro, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que rellenar el formulario a través directamente de la asociación o a vuestra asociación regional y comunicarnos de forma fehaciente esa intención, ¿de acuerdo? Sobre este punto, Miguel Ángel, una pequeñísima sí. aclaración. Aquellos centros que los hay, que han sido, bueno, pues España ya sabéis que es el país de la picaresca, ¿no? Y ha habido algún centro, muy pocos, las cosas como son, que han sido oportunistas, se han dado de alta en la asociación, han pasado la auditoría con nosotros, les hemos metido dentro del convenio de tráfico y al mes siguiente, después de haber visto que ya estaban en el convenio, se han dado de baja en la asociación. Vale. Nosotros ante eso no podemos hacer absolutamente nada. Pero sí os digo que ahora es cuando llega nuestro momento, como digo yo, no es un tema de represalia ni nada por el estilo, pero evidentemente aquel asociado, o sea, aquella clínica que no esté asociada en el momento de la renovación del convenio, no va a entrar a través de la asociación. Si esa clínica quiere volver a entrar otra vez en el convenio, lo va a tener que hacer a través o sea, por libre. Y ya os he dicho que fuera, desgraciadamente, hace mucho frío, ¿eh? Entonces, bueno, pues tendrá que pasar los trámites que correspondan, que creo que es a través de una subcomisión y demás. Ya digo que es largo y tedioso y sobre todo va a perder ahí una serie de meses bastante interesantes para poder seguir atendiendo lesionados. Perdona, Miguel Ángel, voy a hacer esta aclaración. ¿Puedo comentar una Gonzalo. cosa? Sí, yo creo que la persona que ha hecho, es que yo no leo el chat, pero la persona que ha hecho esa pregunta en realidad su preocupación es que si esa clínica está cumpliendo, quiere seguir, está asociado, hace todas las cosas, que nosotros como asociación estemos muy vigilantes para que el que no lo haga, ¿vale?, que esté fuera. Me explico, que de verdad se cumpla el que al final del convenio todo el mundo está fuera, hay que entrar, el que va avalado por la asociación y por los requisitos que le diga que entre, y que estemos muy vigilantes de que esos que se han quedado fuera, o sea, que de verdad se quede fuera y que de verdad haga todos esos pasos, porque si no hay una desventaja entre el asociado y el que ha cogido esa opción, ¿vale? Creo. Es que ahí si me permitís, quizá es algo que también por un cierto automatismo en todas las renovaciones de convenio los centros no habéis sido conscientes de esa circunstancia, que el convenio es como un contrato privado que tiene una caducidad. En cuanto termina el convenio, todo, por así decir, ha finalizado. Lo que pasa es que de manera automática nosotros como asociación nos encargábamos de esas clínicas que estaban representadas, comunicarlas en la mesa de convenio para que hubiera continuidad y no hubiera un corte en el tema de tramitación de asistencias. Pero además lo que marca, no es por un tema nuestro de asociación, es que es lo que marca cualquier procedimiento. En este caso, 31 de diciembre, todas las clínicas están fuera. Como decía Enrique, el aval e incluso las acreditaciones pues también han terminado. Otra cosa es que a través de la asociación pues tenéis ese aval, esa continuidad en el tema de acreditaciones, pero al enviar los listados, todas aquellas clínicas que no estén de alta en la asociación, pues no aparecerán. Aún así, habéis visto, con lo cual no van a ser renovadas por TIREA. Sí estaremos pendientes porque incluso en este convenio algunas clínicas pues habéis visto que pese a haber hecho todo correctamente las acreditaciones, pues ha habido algún tipo de incidencias que se han solucionado de forma rápida, pero eso también gracias a la acción de la asociación, pues porque a veces al trasladar desde un SPA los listados ha podido también haber algún tipo de incidencia en ese sentido. Pero ahí pues sí es un valor importante la cobertura que desde la asociación os podemos proporcionar. No sé si hay alguien que, antes de seguir leyendo, me parece que hay alguien que quiere intervenir, ¿es así? Buenos días. Buenos días, Juan. Soy Juan Sevilla, de Clínica Virgen del Pilar, y era simplemente para saludaros a todos. Me parece muy interesante esta reunión, esta videoconferencia. Y bueno, tenéis mi apoyo en todo lo que os pueda ayudar, si es que puedo hacer algo por vosotros y que quiero continuar en esto. Era mi
Mi intención era simplemente saludaros, deciros que me parece fabuloso que tantas personas estén ocupando de este tema y que creo que lo que necesitáis es ánimo y un empujón para seguir adelante. Que si os puedo dar ese empujón de alguna manera, pues que contéis conmigo. Nada más. Muy bien. Muchísimas gracias por tus Muchas palabras, gracias. Juan. Se agradecen, Gracias. sinceramente. A vosotros. Porque la travesía del desierto a veces es dura, ¿eh? O sea que no engañemos a nadie. Muy bien. Bueno, voy a seguir para que no se alargue mucho. La siguiente pregunta, que es del chat, habla de si el centro receptor recibe el sistema de cambio de centro sanitario. Si el centro receptor recibe al paciente sin venir autorizado del centro anterior, bueno, eso es incorrecto. El paciente no debe venir autorizado del centro anterior. Este centro receptor puede perder su trabajo porque le van a rechazar el parte. A ver, es muy importante distinguir aquí. El cambio de centro no requiere ningún tipo de autorización del centro anterior. Lo que requiere es que el paciente no esté estabilizado en el centro anterior. Si el paciente no le han dado el alta, ya sea en su mutua, ya sea en otro centro A, B, C, puede continuar el tratamiento en tu centro. Y la facturación a día de hoy, pues si es otro grupo C, pues va a ser un porcentaje del módulo, y si viene de un grupo A, pues será la diferencia entre... Pero bueno, eso ya tiene menos importancia. Lo importante de esta pregunta es que no requieres autorización. Si te rechazan y tú sabes que ese paciente no estaba de alta, pues tienes la resolución ganada de la subcomisión. De hecho, existe el... No es que tenga que venir autorizado al contrario. Él tiene libre elección de centro, puede cambiar, y existe el modelo el anexo 6, ¿vale? Donde te firma para que tú, cuando lo comuniques por el TIREA, adjuntes el anexo 6 tienen abiertos 2 expedientes, que la compañía sepa que el tuyo es continuación de aquel, ¿vale? Entonces, es importante el recabar esa firma, ¿vale? En el anexo. Sí, reiteramos que siempre en todo expediente, todo paciente os firme el anexo 6 de libre elección de centro, en el cual además sabéis que vienen unos puntos suspensivos donde pone incluso los motivos por los cuales ha abandonado el centro anterior, ¿de acuerdo? El anexo de cambio de centro es muy importante que lo firmen dentro, porque es una de las máximas que proactivamente estamos tratando en la mesa, que es la libre elección de centro del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, él, en esa fecha, con ese anexo, ya os acredita, pues os lo adjuntéis al enviar el parte, que el paciente quiere hacer ese cambio de centro. Y la siguiente pregunta es, otro tema relacionado, es diferenciar el cambio de centro del abandono de tratamiento. Las aseguradoras están asumiendo los cambios solicitados por los pacientes como abandono porque les favorece a nivel facturación. Esto va contra los centros sanitarios que podrían haber facturado algo más. No, si es lo que yo creo, esta pregunta se refiere a cuando termina en un centro y va a retomar en el siguiente, y el que pierde la facturación sería el siguiente centro. Yo creo, si es así, creo que te refieres a que dicen que no hay una continuidad asistencial de más de 15 días desde que termina en un centro y empieza en el tuyo. Y claro, eso sí que tiene razón la compañía. Si desde que termina en un centro tarda más de 15 días en incorporarse en el otro centro, podemos desacreditar esa falta de consistencial y no facturarlo. No sé, Gonzalo, ¿tú qué interpretas? Es que, perdonad, porque es que nosotros que estamos aquí viendo, nosotros estamos hablando siempre, buscando explicación en el cumplimiento del convenio, ¿vale? Que quede clarísimo que nosotros también sabemos y vemos todos los días incumplimientos flagrantes del convenio por parte de la compañía. La compañía tiene un objetivo, que es pagar poco. Si puede ser nada, mejor. Y si en el peor de los casos, poco. ¿Vale? Entonces, este señor, que no sé ahora mismo quién es, te cuenta que efectivamente recibe un paciente y tal, y la compañía le está diciendo, no es un cambio, sino que es una rotura de tratamiento, eso es el alta, yo ahí lo doy por estabilizado, sin mandarte ni siquiera un informe. Bueno, pues esta es una de las típicas cosas que nos lo consultáis, podemos ayudar
en cómo discutirlo, porque estamos ya acostumbrados a enseñarle los epígrafes, demostrarle la continuidad asistencial y garantizaros que vuestro tratamiento lo vais a cobrar si estudiamos el expediente. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos discutiremos en subcomisión o no, os ayudaremos a hacer otra cosa y con unas máximas. Como decía Miguel Ángel, el convenio es una cosa, pero la ley es lo más importante, ¿vale? Entonces, hay cosas que en el convenio no entran, pero que en la ley absolutamente están, ¿vale? Entonces, para estas matizaciones nosotros os podemos ayudar. Incluso deciros, oye, están haciendo un mal uso del convenio. Hoy, nosotros todos los días tenemos expedientes y hoy me han pasado pues, un expediente que está en mutua, nos comunicamos que está en mutua, que es nuestra obligación, y ya te advierte la compañía, no, cuando le den el alta de la mutua, lo damos por estabilizado, como si fueran magos. La mutua te puede dar un alta laboral, que no significa que sea una alta médica de tu tratamiento. Bueno, pues muchos de esos compañeros, qué mala suerte, qué follón, y se le queda en la cabeza, si ha pasado por mutua ya no tiene derecho a estar con nosotros. No, que sepáis que no, que estamos hinchados a hacer esos tratamientos. ¿Vale? Me salen los casos y entonces me pongo... Es Enrique Serrano, la persona que lo ha comentado, que también nos comenta el siguiente punto. Las aseguradoras con centros sanitarios propios están saltando las disposiciones del convenio. Hace pocos días recibimos 2 pacientes que le venía atendiendo una médico de familia y hay aseguradoras que sí están autorizando asistencia en 2... Bueno, esta es otra pregunta, perdonad. Sí, claro que las compañías se lo saltan. Este es uno de los requisitos de lo que más estamos incidiendo, en que las compañías no estén facilitando los datos o recomendando, incluso obligando a veces a un lesionado a hacer un tratamiento en un centro suyo bilateral que no ha pasado auditorías, que no cumple ni la mitad de los requisitos que tenemos que pasar nosotros, etcétera, etcétera, y ni siquiera les informa de los centros de convenio de su provincia. Este es un caballo de batalla que estamos poniendo encima de la mesa y que estamos tratando de cambiar ese modelo para que los lesionados conozcan que nuestros centros también son igual de válidos que los que ofrece la compañía y que en esos centros incluso normalmente, en parte por el precio, porque ese convenio bilateral de la compañía con ese centro suele aplicar módulos de 280, 300, etcétera, la calidad asistencial seguramente sea peor o ni siquiera te ponen un médico. Sabéis que un médico de familia ahora mismo, tras la última resolución de la Comisión Nacional, no es válido para tratar al lesionado un médico generalista si no tienes un médico rehabilitador o un fisioterapeuta. Bueno, pues en convenio ese requisito sí que lo tenemos y sin embargo ya se lo saltan por el arco del triunfo. ¿De acuerdo? Y si hay aseguradoras que sí están autorizando asistencia en 2 centros sanitarios a la vez, no está prohibido. Bueno, esto supongo que es una concurrencia. Si lo que hemos hablado, las concurrencias están permitidas dentro del convenio, incluso son necesarias por la libre elección del paciente. Supongo que te refieres a esto, que realmente las consultas médicas, por ejemplo, las trata en el hospital y luego la rehabilitación la hace en un centro. Normalmente fuera de convenio, pero ahora actualmente incluso con el problema este que tenemos todos económicamente, mucha gente tiene convenios también con gestora y la compañía por convenio bilateral también lo manda al centro que pueda estar en convenio, pero pagándole las tarifas del propio convenio. Así que eso está permitido dentro y fuera del convenio, quería resumir. Sí, que quede claro que efectivamente hay una cosa que, y lo digo porque hasta que no te metes mucho, no te das cuenta que las compañías no nos tienen que autorizar, porque las compañías no nos están mandando un paciente, ¿vale? La compañía no te tiene que autorizar un tratamiento. La compañía tiene la obligación de pagar el tratamiento por convenio a sus asegurados y por responsabilidad civil a las víctimas responsables de su aseguridad, de su asegurado. Entonces, que si vemos las cosas desde esa óptica, avanzamos. O sea, si
igual que nosotros comunicamos un parte, no pedimos autorización. La compañía podrá rechazarlo, el parte, si tiene motivos para rechazarlo. Y además los motivos están tasados. Pero nosotros no estamos pidiendo autorización, nosotros estamos comunicando que vamos a atender a ese cliente. Lo digo que un poco cambiando esa mirada nos pone en mejor situación a la hora de discutir las cosas, ¿vale? Seguimos, otra pregunta creo que sigue siendo Enrique Serrano. Otro asunto, ¿tenéis pensado modificar el listado de lesiones de asistencia ambulatoria compleja, que está muy restringido, y la facturación en las lesiones que antes teníamos fuera del módulo de RAKIS? Pues claro, en todas estas lesiones nos ha restringido muchas y ha bajado un 90%. Comentar que la asistencia ambulatoria se pactó en el anterior convenio a cambio de subir la tarifa del propio módulo. Realmente ahí tuvimos también un problema de falta de información, porque los datos que las pocas clínicas que nos facilitaron de las tarifas que tenían en los temas no módulo, pues nos salían unos números que compensaban sobradamente esa subida del módulo ambulatorio. Bueno, no sé si me estoy explicando muy bien, pero vamos, que la pérdida por no tener tantos casos de compleja a detalle y compensaba de sobra el importe que podíamos subir del módulo. Decir que para el próximo convenio sí que se están estudiando el cambiar los casos de la asistencia ambulatoria compleja, cambiar ese texto tan raro que hemos puesto de las asistencias de 90 días, etcétera, y una comisión de médicos está estudiando qué lesiones se pueden añadir a las de asistencia ambulatoria compleja. Y bueno, todavía no está digamos, el informe hecho, y espero que para la próxima reunión ya lo tengamos y podamos avanzar en la materia. No sé si queréis comentar algo más, Sí, Jorge, Gonzalo. Sí, que para nosotros, para los que tenemos centros FE, lo que sí que debe ser algo fundamental es que, independientemente de cómo quede al final la compleja, lo que tiene que ser es igual para los centros A y para los centros B o C. Solamente contener casi lo que para nosotros antes era un no módulo politraumatizado, o sea, lesiones en dos partes del cuerpo, le permitan una facturación a detalle y más larga. Eso es lo que hace. Incluso hemos visto como campañas comerciales de hospitales argumentando, tráeme el paciente aquí, ¿vale? Solamente por el hecho de tarifas, ¿vale? Por tanto, una de las cosas para nosotros importantes es que lo que se acuerde tenga lógica y que se aplique en todos los tipos de centros. Porque si lo que vamos a hacer es consulta y rehabilitación, se puede hacer lo mismo en un B, en un A, que en un C. Es lo mismo. Y si se van a hacer otras pruebas, pues nosotros como C las tendremos habilitadas para facturarlas o no las tendremos, ¿no? Y esa es su ventaja. Entonces, por lo menos, igualdad en el acceso del expediente. De acuerdo, Eso creo que desde luego es un punto fundamental, ¿no? Además, por tema de competencia, tal cual has comentado. Lo que sí a mí me gustaría aquí también reseñar de la importancia del asesoramiento, sobre todo en los temas de tramitación. En este tipo de asuntos, como sabéis, siempre el reuse viene por un criterio médico, un informe médico de compañía, en el que incluso aprovechando los automatismos te han autorizado el tratamiento como asistencia compleja, y cuando estás próximo a terminarlo te llega la comunicación de que consideran pues, que lo que procede es módulo. Cuando nos quejamos de, hombre, pues haberlo dicho desde el principio, pues te vienen con el tema de los automatismos, ¿no? Pero tú el tratamiento ya lo has hecho. Pero claro, aquí nos encontramos un informe médico de un médico de compañía que no ha visto al lesionado y que está rebatiendo un informe clínico del especialista, y más cuando nos exigen un traumatólogo, un médico rehabilitador, que ha estado tratando y viendo personalmente a ese paciente. Aquí es muy importante lo que antes habéis comentado en todo lo que son los informes de evolución de seguimiento, cada vez afinar más la terminología médico-legal, médico-forense,
sabéis pues que si hablamos de una protusión se puede entender como degenerativo frente a una hernia, algo que pueden o decir que es una lesión anterior al accidente, y cada vez va a primar más ese tema del criterio médico. Ahí como ejemplo de lo que ha sido la labor que hacemos en las subcomisiones, volviendo a los inicios en el 2009 o cuando empezamos un poco más tarde a participar en las subcomisiones, os acordaréis los reuses por tema de intensidad con famosos informes de biomecánica. Yo recuerdo en las primeras subcomisiones, y estoy desde el principio que se inició la subcomisión andaluza, el argumento, o sea, la documentación que se aportaba para un reuse de biomecánica era la factura del taller o era una foto en blanco y negro por fax, que todavía pillamos época de fotos por fax, ¿no? Con lo cual ahí veías un manchón, y de eso habéis visto cómo en los convenios pues se ha ido cada vez exigiendo mayores requisitos para documentar lo que es un informe de biomecánica, hasta incluso el exigir el que vaya acompañado de un informe médico. Pero ha llegado a un punto, recordaréis en julio del año pasado, pues la polémica que hubo cuando, lo que hemos comentado a veces, tras un reuse se acude por responsabilidad civil y ese paciente ha sido gestionado de otra manera, pues cuando se han pedido devoluciones de dinero o cuando se ha querido, pues eso, volver un poco atrás en estos procedimientos, ¿no? Ahí, pues, la labor que hicimos desde las subcomisiones y también en Comisión Nacional, pues fue el defender nuestra postura hasta el punto de la necesidad de intervención del consorcio, que hace ese papel un poco como de árbitro, de mediador, ¿no? Y ahora habréis visto pues, que prácticamente en los reuses por intensidad hay un nivel tan alto de requisitos que ahí sí han descendido muchísimo, ¿no? Pero nos podemos encontrar con este nuevo caballo de batalla que sean reuses por temas de criterio médico. Con lo cual, pues volvemos a lo que antes han comentado los compañeros, la importancia de la especialización y de el día a día, y por parte nuestra, que aunque ANSI, las distintas asociaciones territoriales, nos dedicamos a la cobertura de las clínicas en todo el amplio espectro de la sanidad, pero bien es verdad pues, que el tráfico nos exige un porcentaje elevadísimo de nuestra energía, de nuestro esfuerzo, ¿no? Y claro, son muchos años, mucho conocimiento, que es lo que intentamos trasladaros y facilitaros la labor, porque reconocemos que es complejo llegar a tantos detalles. Y lo que sí es muy importante también a partir de las subcomisiones o de la Comisión Nacional es la inmediatez de la información. Que desde que tenemos la información, luego sabéis que a veces las actas también tardan en llegar o cómo se transmite esa información, pues podemos actuar de una manera mucho más rápida que os pueda haber evitado muchos reuses y muchas incidencias. Bueno, gracias, Jorge. La siguiente pregunta es tarifas con ajuste por IPC. Ahí yo paso palabra, todavía no tenemos nada hablado, lo siento. No puedo informaros, pero bueno, esperemos que pelearemos porque sea la máxima subida posible. Otro asunto, hay aseguradoras que no se están ocupando de gestionar los expedientes por automatismo, se aceptan. Esto no deberá ocurrir, lo que veis vosotros. Bueno, mi opinión es que no me importa que suceda, ¿vale? Que si no quieren trabajar, pues que al menos el silencio sea positivo hacia nosotros. Encaminado a eso lo que os comentaba de las facturas. Enrique Serrano nos pregunta, para la renovación, ¿habéis planteado que en teoría se actualicen los tramitadores? Que ninguno funciona, estoy totalmente de acuerdo. Las personas de contacto están totalmente desactualizadas, tanto en nombres como en números telefónicos como en extensiones. Claro, es una petición que estamos sufriendo todos los centros, porque al final todo ese listado, entre que las compañías reestructuran y es un listado de hace 4 años o 5, pues no funciona la mitad de los correos electrónicos. Enrique sigue, la siguiente, digamos, observación es la penalización por enviar tarde. Podemos recibir al paciente el último día del plazo y mientras podemos enviar el informe diagnóstico nos salimos de los 15 días.
Correcto, por eso es lo que os comentaba, que se va a quitar el tema de la penalización, se va a poner una sanción automática y casi ya tenemos pactado que del día 15 al día 30 no va a haber esa sanción automática, o sea que de facto tendremos 30 días para enviar el parte. Muchas veces, también sigue preguntando Enrique, muchas veces perdemos tiempo por errores en los informes médicos y nos retrasamos 2 o 3 días en enviar el informe. La penalización debería ser por fecha de informe, no por fecha de envío. Se nos atraviesa el fin de semana, un puente, y no es justo que nos penalicen por ello. Yo aquí estoy de acuerdo, pero realmente, como esto va todo automático y es como, digamos, un algoritmo, estamos todos atados a los algoritmos y a los sistemas estos de los programas, entonces el programa tirea, no entra dentro del contenido del informe, entonces nos penalizan por eso. Lo podemos plantear, pero no veo visos de poder conseguirlo, ¿de acuerdo? No sé si queréis comentar algo, Gonzalo, Jorge, sobre el tema. No, vale. Por cierto, esto además muchas veces, lo único muy breve, Miguel Ángel, que a veces este tipo de incidencias pues es la que luego en sentido contrario, cuando nosotros nos acogemos al convenio en algo que nos favorece, pues siempre lo utilizan las compañías como pues a veces os favorece, otras os perjudica, ¿no? Entonces hay otras ocasiones en las que sí. Muchas veces nos anuncian un rechazo, por ejemplo, y bueno, que nos lo pongan en el diálogo hasta que no lo acreditan documentalmente, que tienen el informe de su médico valorador, no es esa la fecha a partir de la cual nos dejarían de pagar en caso de que esté acreditado ese rechazo. O sea, bueno, sí que es verdad que a veces nos puede beneficiar, aunque la fecha del informe del médico valorador sea de hace 15 días, hasta que no la pasan el informe por el CAS no tiene efectos suspensivos, ¿de acuerdo? Por cierto, los retrasos de recibir al paciente el último día del plazo muchas veces son causa de que las aseguradoras nos envían a los lesionados. Ellos se enteran preguntando por ahí. Esto mal. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Esto entronca con lo que hablábamos de que el convenio en su apartado 6 dedica solo un apartado a la publicidad y que las compañías y los centros deberíamos dar una publicidad al convenio y que debería ser conocido por la población en general, y ni a UNESPA le interesa por sus centros bilaterales y porque si el paciente no se trata no le van ni siquiera a indemnizar por no hacer tratamiento, etcétera, etcétera. Es importante para ellos y bueno, mal no, fatal, ¿de acuerdo? Pasamos a una pregunta de Virtu que dice, otro caso que se debería de ver también es lo del tema de accidente de tráfico en itinere, ya que los pacientes vienen a nosotros desde el principio, les hacemos seguimiento y al acabar con la mutua el lesionado no ha mejorado apenas, ya que el tratamiento que les da la mutua es de esa manera y la compañía nos rechaza el tratamiento. Yo solo quiero apuntar que uno de los logros del anterior convenio es que se priorizara el convenio antes que el tratamiento de la mutua, que nosotros cobramos siempre el tratamiento y lo único que tenemos que intentar es que el paciente venga a nosotros, aunque luego siga haciendo tratamiento con la mutua, pero que venga a consultas y le están dando rehabilitación en la mutua, pues no queremos darlas a nosotros. Pues bueno, podemos no hacerlo, pero no hace falta esperar a que la mutua termine su trabajo para citarle nosotros, porque el convenio está por encima del tratamiento de la mutua. Nosotros marcamos la casilla de que es un accidente in itinere y ahí está nuestra obligación, ¿de acuerdo? Gonzalo, creo que hablaste sobre esto hace un momento. Si no, efectivamente, la rutina que recomendamos es que, lógicamente, nosotros tenemos que coger al paciente y comunicar el parte, ¿vale? Y en esa comunicación del parte, primero sí tenemos que advertir, el paciente se encuentra en tratamiento con su mutua por ser un accidente laboral, ¿vale? Podemos ya avanzar, ¿vale? Que a algunos les sienta mal, pero podemos ya avanzar. Al terminar su tratamiento en mutua, valorará nuestros servicios médicos si requiere más tratamiento o no. Algunos ya te dicen, no, cuando le dé el alta a la mutua, vale, pues hay una diferencia muy clara que tenemos que tener muy claro. Una cosa es el alta laboral y otra cosa es el alta médica. Nosotros no damos altas laborales, ni incluso nosotros muchas veces le hemos dado una alta médica en nuestro tratamiento y
y el médico de cabecera de esa persona le acaba de dar una ampliación de su baja y lo va a volver a ver dentro de 30 días. Nosotros no lo vamos a tener 30 días. Una cosa es el alta laboral y otra cosa es el alta médica, ¿vale? Y si os lo rechazan, comunicárnoslo. Nosotros os podemos ayudar, ¿vale? Porque os podemos decir que se terminan y se cobran todo. Sí. De una manera o de otra. Aquí es muy importante, también hay un pequeño detalle proactivo, es que cuando el señor termine en la mutua y el médico de cabecera del alta laboral, que le indica al médico de cabecera en una coletilla en el parte de alta que ponga por mejoría, no por curación, ¿de acuerdo? Siempre es importante ese pequeño detalle que ya nos indica que el señor puede estar de alta laboral por mejoría que le permite trabajar, pero cuando termina el trabajo a las 6 de la tarde o a la hora que termine, puede ir a hacer rehabilitación y seguir mejorando de sus lesiones, ¿de acuerdo? Es importante ese detalle que realmente luego nos va a poder facilitar el que no nos digan que, oye, que está de alta o que tal. No está de alta. Puede seguir tratándose hasta que termine de recuperarse de sus lesiones. Enrique Serrano, hace ya media hora, nos pone, es que hay clínicas que no se preocupan de echar la renovación, no se dan mala vida. Les da igual porque consideran que el volumen de pacientes no les interesa. No solicitan baja, pero no cumplen requisitos ni los quieren cumplir. Como indica Jorge, no firman renovación, pero sí están en teoría como centros sanitarios adheridos. El mapa está muy desactualizado. Aquí, sí, nos pone aquí el enlace al link. Yo quiero especificar que en el último convenio, como se incorporaron las acreditaciones y además nos pilló la pandemia, los centros que no habían actualizado esa información se les dio un pequeño plazo y dejaron de poder mandar partes de asistencia, creo que fue en mayo del 2020. No pudieron tramitar más accidentes, pero siguen estando en la aplicación y en el listado de centros por si tuvieran casos pendientes, etcétera, y no se han molestado en darse de baja, ¿de acuerdo? Pero ellos no pueden mandar partes de asistencia de un lesionado cuya fecha de accidente haya sido posterior al 1 de mayo del 2020. O sea que de facto no están en convenio, ¿de acuerdo? No sé si queréis comentar algo más. Miguel Ángel, si me permites comentar como dato, tras las acreditaciones, que sabéis que el proceso se alargó y tardó un año en ejecutarse. En el anterior convenio, de los aproximadamente 1.600 centros que había adheridos, quedaron en torno a unos 1.200. O sea, hubo unas 400 claves que se dieron de baja. Eso no quita, aparte de lo que ha comentado Miguel Ángel, de ese periodo de transición para expedientes que pudieran quedar pendientes, pues que hubiera algunos pequeños desajustes dado ese volumen de centros en el que, como comenté antes, pues se dieron en torno, por lo menos en nuestra asociación, en torno a unos 20-25 centros que después de haber pasado todo correctamente habían aparecido como dados de baja, pero fue algo que solucionamos de manera rápida. Como también, pues alguno puntual ha podido quedar que no se les hubiera colado, por así decir, tanto a UNESPA como a Tirea, pero que los hemos ido identificando y puede ser un tema marginal. Pero ya os digo que la purga fue de unas 400 claves de centros que no realizaron esa renovación o esa intención de solicitarlo a través de nuestras asociaciones y quedaron fuera del convenio. De acuerdo. Otra pregunta, Miguel Ángel, si el tramitador rechazó en el primer centro, en el segundo lo van a rechazar de nuevo, el paciente puede acudir a otro a ver si cuela. Correcto, bueno, sería alguna contestación que igual no me he sabido explicar. Lo asimilaría a otro caso. No, en este caso, si el rechazo está acreditado, sí que es verdad que nosotros tenemos que tramitar el caso como un caso nuevo. No nos importa que haya estado en otro centro y que se lo hayan rechazado en ese centro. Si nosotros tenemos la documentación del informe de urgencias, etcétera, etcétera, estamos en los plazos, pues ya sabemos esa viabilidad de la aceptación. ¿De acuerdo? Y la vía por la cual vamos a poder cobrar esa asistencia. Si sabemos que no hay una continuidad asistencial de 15 días, pues asimilándolo por otras vías y si sí que se puede acreditar esa continuidad o no han pasado esos 15 días, el rechazo puede ser solamente por los motivos tasados. Ya sabéis, intensidad, que ahí sí que nos van a pagar por lo menos el 20% del módulo,
pocas más causas de rechazo. Están muy tasadas y eso es un avance que tenemos. El Centro Médico Arco nos comenta, pero sí estaría bien saber sobre este tema de los pacientes que cambian de centro, si el paciente tiene el parte rechazado o está en el otro centro o si está de alta. Partimos de la base que muchas veces el paciente le echa un poco de morro. Partimos de esa base, estoy de acuerdo. Lo que acabo de decir. Realmente nosotros intentaremos recopilar los informes que tengan previos. De hecho, cuando hacemos esa anamnesis al paciente, le tenemos que solicitar los informes previos y antes de citarle con el médico incluso, para saber si no hay urgencias, por ejemplo. Entonces, es una pérdida totalmente de tiempo y dinero, en nuestro caso, ¿de acuerdo? Enrique Serrano nos pregunta: recibo paciente, abro parte, comienzo asistencia y a la semana me viene rechazado porque ya estaba rechazado anteriormente. Esto no puede ser, no puedo facturar, pierdo mi trabajo. Lo que acabo de escribir me refiero a cambio de centro sanitario como centro receptor. Claro, hay que ver el motivo de rechazo. Si es porque en el otro centro le habían dado el alta o porque acreditan la falta de contenido asistencial. Hay que ir caso por caso y saber el motivo. El hecho de que lo hayan rechazado en otro sitio no es motivo de rechazo de tu parte. Tu parte, que si tú lo has comunicado, ha cumplido la urgencia 72 horas, antes de 15 días tú le has pasado la consulta y lo comunicas, te lo podrán rechazar por un motivo tasado, no porque ya ha sido rechazado en otro sitio. En otro sitio habrá sido rechazado por algún motivo. Es que el hecho de estar rechazado en otro lugar no hace que tú, además, puede ser cualquier cosa. Entonces, hay que ver el motivo de rechazo tuyo y no y discutir ese motivo de rechazo, no otro. Javier, a la 1:18 nos comenta: buenos días, en cuanto a la concurrencia de tratamiento. A veces nos encontramos con un problema. Nosotros hacemos las asistencias de consultas de especialista y la compañía le envía a un centro de fisioterapia más cercano a su domicilio. Pero cuando se facturan las consultas, la compañía no paga la factura de las consultas porque la fisioterapia no se ha realizado con una pauta adecuada. Incluso llevado a la subcomisión lo perdemos, cuando nosotros no podemos hacer nada. Pues este caso es un caso que es muy perjudicial para el centro. Realmente nosotros, yo desde aquí en la subcomisión central, Gonzalo, o en la andaluza, Jorge, no sé cómo lo veis. Pues tiene que ser un caso muy específico, sí, de falta de asistencia al tratamiento de rehabilitación, que no lo hace o... Lo que está claro es que el argumento será que el centro que está pasando las consultas, ¿vale?, prescribe una rehabilitación de una manera y luego en la consulta intermedia o en la consulta de seguimiento, lógicamente lo que tiene que hacer es un seguimiento de que con estos tratamientos que yo he mandado y teniendo en cuenta que se haya hecho, cuál es la evolución que ha tenido. Por tanto, efectivamente, el responsable del tratamiento llegue a buen fin, lógicamente es el fisio que tiene que hacer sus tratamientos, pero el médico que le está haciendo el seguimiento. El caso para las siguientes, yo pediría entre consulta y consulta que te traiga las rehabilitaciones. Cada vez más, esto tiene que ver luego con la responsabilidad civil fuera del convenio, ayuda mucho para fuera del convenio, no solamente un cuadro de rehabilitación firmado con las asistencias, sino un informe del fisioterapeuta, muy sencillo, pero un informe de que empieza con esto, se le hace tratamiento, mejora y tal. Eso ayuda muchísimo en el convenio y fuera del convenio mucho más. Cogiendo lo que dice el convenio, claro, no, esto que nos está contando este compañero no está previsto, este caso. Es un poco la interpretación que haya hecho la subcomisión ahí, de habrá dicho, oye, es que no sabe cómo ha ido la rehabilitación. Si no sabe si está haciendo rehabilitación, ¿por qué le manda más? Y entonces esos son muchos debates que hay en esa
en esa subcomisión y a lo mejor encontrando alguna prueba que dijera que el médico sí ha estado encima o ha tenido conocimiento de eso, lo habrían sacado de una manera. Si ha aparecido, no digo que no lo haya hecho el médico, sino si no se ha dado la apariencia de seguimiento, es posible que se haya perdido por eso, ¿vale? Pero desde luego es una cosa un poco especial. Sí, realmente por responsabilidad civil, con hacer una sesión a la semana ya se está acreditando la comunidad asistencial y el cobro de la asistencia sanitaria. Vamos, en este caso sí que tenemos una merma al estarnos obligados a hacer 3 sesiones semanales o que el lesionado haga 3 sesiones semanales. Se abre el debate de que si es un centro que no está en convenio, el segundo centro aplica esto, ¿no? Pero claro, luego ya cada subcomisión aplica un criterio. Pero muchas veces el caballo de batalla está en cómo está argumentado, cómo está justificado. Por eso es muy importante ver expediente por expediente, porque puede haber matices pues, que sí inclinen la balanza hacia el reúse o que se hubiera podido defender de otra manera un caso como este. Correcto. Enrique Serrano, a la 1:24, nos plantea otro asunto. ¿Qué vais a proponer con los centros grandes que hacen convenios particulares para que centros pequeños no adheridos atiendan los pacientes por la unidad de tráfico del centro grande? Yo puedo comentar que hay un apartado, nada más terminar el exponen del convenio, que habla de este tipo de prácticas, de las derivaciones, y estas sí que se van a sancionar importantemente. No va a aplicar a las concurrencias, porque esto no es una concurrencia, sino que es una derivación a través de un centro, y sí que se van a hacer sanciones económicas a estas prácticas. ¿De acuerdo? No sé. El convenio dice que solo puede facturar los actos realizados por el centro. Según qué provincias, hay hospitales que por el centro de urgencias cogen un expediente y después lo mandan a la clínica del pueblo, lo factura el hospital y a la clínica le paga 8, 9, 10 euros la rehabilitación que ha hecho. Eso está prohibido expresamente en el convenio. Si pudiéramos, nosotros aquí hemos recabado esa información, si tuviéramos los datos, si supiéramos, oye, mira, pues claro, nos pasa que hay gente que en un pueblo se ha adherido al convenio y resulta que el de al lado, que no está en el convenio, está tratando pacientes, dice que está en convenio porque está en convenio con el hospital de la ciudad y tiene todas las ventajas porque recibe y el que está atendido en convenio no. Entonces, si tenemos esos datos y podemos juntarlos, podemos denunciar a esos centros, ¿vale? A esos centros no, porque el que no está en convenio le da igual, pero al hospital que hace esa práctica, ¿vale? Aquí se entiende que la pregunta lleva implícito que luego se está facturando por convenio. Esa asistencia que se ha realizado en un centro no convenio, no adherido, en un centro... No es por no adherido, es que el que ha prestado la atención no es el que... O sea, le está facturando a alguien que no ha prestado la atención. Le está facturando un hospital y no ha estado en ese hospital. Pero eso me refiero, que yo creo que la pregunta lleva implícita eso, que esa práctica, el centro grande, por así decir, me imagino que se refiere a hospitalario, está facturando por convenio una asistencia realizada. Sí. Porque aquí matiza además que esto se acabaría en el convenio 2019-2022, pero continúa. Ahí realmente, en el convenio 2019-22, se especificó lo que ha dicho Gonzalo, que solamente, y en resoluciones de la Comisión Nacional tenemos, y de manual de criterios, que solamente serán facturables las asistencias realizadas dentro de las instalaciones. Nos sigue comentando Jesús que estos centros pequeños podrían haberse adherido a ANSI y facturar como una concurrencia hasta su límite del módulo. Por supuesto, y sería más beneficioso para ellos, mucho más, porque en vez de facturar o cobrar de ese grupo A 200, 300 euros o lo que cobren, podrían facturar el módulo hasta el módulo completo, pero no lo hacen. Y creo que alguna persona me ha comentado que es que ellos creen que están en convenio, pero están en el convenio del hospital. ¿De acuerdo? Entonces, es por falta de conocimiento. Realmente esta práctica, que no es otras que sí que están haciendo, de derivar a centros y facturar por privado la rehabilitación,
pues realmente es por falta de información de ese centro pequeño, ¿de acuerdo? También pueden ser centros pequeños que es que no cumplen los requisitos, con lo cual también es un agravio comparativo para los centros que están adheridos al convenio y si los cumplen. Pues porque Claro, no claro. tienen Sí, un especialistas o por otra serie de fisioterapeuta. circunstancias. Sí. ¿No? Vamos a intentar abreviar un poquito, ¿vale? Que veo que en la reunión Vale. es que vamos ya a 1 hora y 3/4 de duración. Vale, estamos ya en las preguntas de la 1:30. Gonzalo, es que las aseguradoras cambian el personal continuamente y no actualizan. Y si veis en el listado, una misma persona está puesta en 5 compañías distintas y 50 veces. Y luego esa persona ni siquiera atiende. Santa Marina, a la 1:28, tenemos una duda. Si a un paciente se le recomienda hacer una resonancia o TAC, ¿se le podría derivar a un centro adherido a la asociación y este facturaría esta prueba en vez de correr el gasto del primer centro? Pues eso es por convenio, no se puede hacer. Las pruebas diagnósticas están incluidas en el módulo y lo que ya es la repanocha es que si esa prueba la prescribe una gestora desde un centro bilateral, aunque esté en convenio, y especifican que se facture en el hospital, al hospital se la están abonando la resonancia como acto individualizado. O sea que se puede probar esta práctica, pero realmente si la compañía no te la quiere pagar a ti, no te la va a abonar. Y al hospital, si no se la quieren pagar porque dicen que está incluido en tu módulo, pues tampoco se la van a pagar. Entonces, pues ahí en cada zona y en cada lugar, pues puede pasar una cosa distinta. Ahí ha habido matices, sí. Lo podemos ampliar si quieres para la siguiente reunión. Sí. Es que hoy vamos un poquito... Sí. A la 1:32, Olisalud a todos. Bueno, buenos días. ¿Puede una mutua amenazar con retirar sus prestaciones por accidente laboral si el paciente decide tratarse en otro centro por convenio? Esta es una pregunta jurídica. Desde mi conocimiento, lo que la mutua está obligada a hacer es el seguimiento de las lesiones del paciente. Y no está obligada, ni por la libre elección del paciente, el paciente no está obligado a hacer el tratamiento en tu centro. Sí que está obligado a acudir a las revisiones y a las inspecciones de la mutua. ¿De acuerdo? Entonces, perdona, yo lo que entiendo que dice este centro, entiendo que esta es una problemática. Tú tienes un centro y tú estás metido dentro del convenio y trabajas, has ganado, o tienes un concierto con una mutua. Además, la mutua te manda a ti el paciente, ¿vale? Y tú, por convenio, tienes la obligación de subirlo, o sea, de comunicarlo por el CAS. Pero la mutua te dice, oye, si te lo mando yo, me lo facturas a mí, que yo ya se lo facturaré a la compañía responsable. Legalmente, jurídicamente, tú tienes 2 contratos y entiendo que la mutua diga, oye, o me lo tratas y me lo facturas a mí para ellos poder facturar después el gasto a la compañía responsable, o si no, no te los mando, porque si me los yo te mando un paciente y tú lo atiendes por convenio, lo entiendo. Si puede amenazar, yo soy la mutua y yo haría eso. Yo te diría, oye, o me lo metes conmigo, o ¿por qué? Porque a ti te los va a pagar Clínica a X, pero los va a refacturar a la compañía contraria a más dinero. Entonces, si puede y yo lo haría, ¿vale? Me refería a que hay médicos... Olisalud de la mutua que dicen a los accidentados que se tratan en sus centros o no abonan sus prestaciones por accidente laboral. Ah, vale. Pues no puede hacer eso. Si la mutua tiene que darle la rehabilitación, porque la mutua a lo mejor es una mutua de estas que no tiene centros y dice, oye, no, tú ve y aquí solo haces la rehabilitación, solo haces la consulta. No. Tiene que proporcionársela. La mutua le tiene que proporcionar o en un centro concertado o en un centro propio, le tiene que hacer eso, ¿vale? Le tiene que hacer. Vale, Doctor Check a la 1:32 para la renovación nos envían la documentación necesaria o tenemos que contactar con ANSI. Nosotros cuando toque. Que no se preocupen, que se van a hartar de recibir correos nuestros cuando la fruta esté un poquito más madura. Ahora mismo no está para recoger del árbol en todos los aspectos, tanto cómo va avanzando el convenio, cómo queda el convenio,
cómo queda el tema de las acreditaciones, absolutamente todo. Es decir, os vamos a mantener al día, ¿no? Que en ese aspecto que no lo duden, que la comunicación va a ser fluida siempre. Nos comentan que cerraron el 935, volviendo al tema anterior de los centros que no se reacreditaron y que causaron baja en el convenio, pero siguen manteniendo el CAS, que están utilizando, que lo siguen activo y que lo siguen utilizando para enviar casos por responsabilidad civil. Pero, vamos, a mí no sé si es una práctica muy extendida, pero realmente ellos por convenio no pueden mandar partes. Si lo siguen utilizando el CAS para responsabilidad civil, pues me parece una práctica así un poquito extraña que se podrá dar, y lo que vamos a solicitar es que para este nuevo convenio los que no se acreditaron se les elimine de tirar CAS. Hablaremos con José Antonio Rodríguez para que lo haga. ¿De acuerdo? Ya casi a las 2 menos cuarto, hace ya menos tiempo, Miguel Ángel nos comenta: si la mutua no le da la fisioterapia diariamente, puede hacer con nosotros el tratamiento los días que no acude a la mutua. Gracias. En este caso, si se da 2 sesiones con nosotros a la semana, se acreditaría la condición asistencial, y si es en seguridad social, realmente nosotros, en el caso de la mutua, podemos hacer el tratamiento complementario a lo que hace la mutua, o la mutua hacer el tratamiento complementario al que hacemos nosotros. Nosotros lo vamos a cobrar porque lo tenemos así estipulado por convenio, y luego ya que la compañía se apañe en hablar con la mutua si quiere o demás. Ese es un avance que se logró en el anterior convenio. Y el tema de las 2 sesiones, pues si el lesionado acreditamos que hace 3 a la semana, pues ya no vamos a tener problema en cobrar el módulo ambulatorio en este caso, que es el que exige 3 sesiones. ¿De acuerdo? A las 1:46, Centro Médico Arco, con respecto al tema de los centros no adheridos, que no tratan a los pacientes pero derivan a los accidentados, estaría actuando de forma legal, más teniendo en cuenta que muchas veces son las mismas aseguradoras quienes derivan a sus clientes de estas compañías que realmente ofrecen servicios de forma directa. ¿Quién quiere contestar? Pues está claro que las compañías de servicios médicos que gestionan son la parte, es como si alguien llama ha tenido un accidente, llama a su compañía: he tenido un accidente, y le dicen directamente: te paso con nuestros servicios médicos. Y es una gestora de esas que han nombrado, o de las 2 o 3 más que haya. Entonces, reciben ese parte y lo derivan a un centro concertado, esté en convenio o no esté en convenio, ¿vale? El convenio aquí no opera. De hecho, si una cosa un caballo de batalla que tenemos las clínicas es decir: oye, el convenio a mí, centro médico, me obliga a que cualquier expediente que yo reciba que sepa que es un accidente de tráfico, lo comunique a través del CAS-TIREA, excepto, ya se han dejado la previsión y lo pone en el propio convenio, excepto si viene derivado por una empresa gestora que trabaja en nombre de una compañía. O sea, que nosotros mismos, firmando el convenio, hemos autorizado, hemos dicho que todo lo tengo que subir. ¿Para qué? Para quitar, por ejemplo, el tema ese de la mutua. Te manda una mutua que es mejor la facturación y tú lo tienes que subir por el convenio, excepto si lo recibes de una empresa gestora que trabaja intermediando o operando en nombre de una compañía. Eso se arreglaría cambiando el convenio, diciendo que es una cosa que yo pido y que no va a salir, por supuesto, y es: yo firmo el convenio y me obligo a cumplir el convenio si elijo comunicar el expediente por convenio, pero no me cierro a tratar con una mutua, a facturarle al paciente al precio que yo quiera o a recibirlo por una gestora. Cada uno tendrá unos condicionantes, cada uno tendrá unos precios y una obligación, pero efectivamente eso pasa. Si el paciente se pone en contacto con nosotros antes de que estas empresas soliciten tratamiento, ¿podemos hacernos cargo nosotros de su tratamiento? Por supuesto, Sí, siendo por nosotros supuesto. los responsables del mismo. Por supuesto. Y es más, otro tema, a raíz de lo que comentó también Enrique, en el tema de cuando a veces nos succionan a los pacientes,
Esto hemos tenido muchos casos en Andalucía y siempre lo que recomendamos, además poniendo a la asociación por delante, cuando tú has recibido un paciente y lo comunicas a través de Tirea, si ya es más grave, que luego te llegue un comunicado de ese paciente, atiéndelo fuera de convenio a través de un acuerdo de cualquier este tipo, ¿no? Porque el paciente lo ha recibido tú anteriormente. Otro tema sería que te lo envíe directamente la compañía o a través de esa gestora. Y en ese caso, sí defendemos y apoyamos a los centros a que prevalezca siempre el convenio, salvo que luego el centro tenga interés por lo que sea y acepte esa práctica. Pero eso sí es algo que se debe evitar totalmente. Dos nuevas consultas y ya terminamos. Sí, las últimas ya. Enrique, sí. Juan Antonio nos pregunta si el nuevo convenio contempla unificar los mismos porcentajes económicos para abandonos de pacientes entre grupos T o entre grupos T con el grupo A, porque comercialmente y económicamente los grupos T salimos muy perjudicados con respecto a grupos A o B, y con las concurrencias. Esto es precisamente una de las cosas que hemos avanzado y que más nos ha llevado tiempo en defender en la última mesa, que la hemos tenido ayer por la mañana, que es el tema de la recepción de pacientes, porque al final tanto el abandono como la recepción nos perjudicaba mucho, sobre todo cuando venía de un grupo A. Ellos facturan a detalle y hasta el límite del módulo, y nosotros estábamos ahí encorsetados en ese porcentaje. Más aún cuando Unespa tiene una voluntad clara de intentar eliminar el módulo de raquis, lo cual nos igualaría comercialmente, ya que veo que eres muy comercial, Juan Antonio, el tema de las asistencias, ¿de acuerdo? Y Enrique Serrano nos habla de que estoy de acuerdo que al centro sanitario que se retira del convenio se le retire el CAS, pero el centro que ha pagado un importe por el CAS y hay un contrato entre Tirea y el centro sanitario, José Antonio podrá dar una solución. No creo yo que tú has usado el sistema CAS mientras estás en el convenio, porque de hecho te exigen tener el alta del convenio, el acta de la Comisión Nacional, en el cual está tu alta, para poderte dar de alta en el CAS. Si no estás acreditando ya que estás de alta en esa Comisión Nacional, a través de esa acta de la Comisión Nacional, en el cual causas baja, pues ya no tiene sentido que puedas usar el CAS, te lo tienen que bloquear. O al menos durante un tiempo, que este caso yo creo que es demasiado, ya llevan 2 años, no puedan no enviar partes con fecha desde mayo del 2020, sino que ya no lo puedan usar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, hay varios aspectos que sí que rápidamente me gustaría comentar. Una, la altísima participación que ha habido. He llegado a contar en participantes un pico de 43 clínicas, eso es mucho, eso es mucho. Sí, Enrique Serrano dice que se repita, por supuesto que sí. Si no recuerdo mal, este es el tercer o cuarto encuentro que tenemos y eso que ha estado el verano por medio, con vosotros ahora en estos últimos 4 o 5 meses. Pretendemos que sea una práctica que ha llegado para quedarse. Si os dais cuenta, vamos a cumplir 2 horas de reunión y aún así la gente sigue aguantando aquí. Lo cual ya digo que es de agradecer. Lo primero, la gran acogida que ha tenido por parte de todos vosotros, y lo segundo, la cantidad de preguntas que ha habido, con lo cual de verdad que es también de agradecer, porque por un lado nos dice que hay mucha duda y por otro lado, evidentemente que la asociación sirve para algo, porque nosotros que estamos todo el día con el tema bueno, pues estamos dando respuesta absolutamente a todas. No quiero despedirme definitivamente sin invitar a aquellas clínicas que han acudido, que no son miembros de la asociación, que bueno, nosotros abrimos este tipo de encuentros virtuales para que la gente sepa qué es lo que hacemos, es decir, que no somos una entelequia, que estamos ahí, que no se sabe quiénes somos y demás. Se nos pone cara, se nos pone nombre, estamos trabajando todo el día por y para la clínica. Invitarles, repito, a que se unan a la asociación, a que se den de alta y que sigan participando como asociados de pleno derecho en todo esto que hacemos. Para ello, ya con esto, ya digo que casi llegamos al final. Voy a dar, como dijo Gonzalo antes, los datos de contacto. Aquí hay que dividirlo en dos líneas. Una, la línea central, la línea de oficinas, en la que estamos Nieves Martínez y un servidor. Y a nosotros nos podéis localizar en el 91
Todo esto saldrá sobreimpresionado para que podáis tomar nota. 91 08 88 084. Tenéis también un correo genérico a vuestra disposición que es info@anxi.com. Y luego para esta unidad integral de ayuda a la clínica en el tema de tráfico, que es para lo que estamos aquí, tenemos un teléfono y tenemos también un correo. Además, el teléfono es un teléfono móvil que también funciona como chat, como WhatsApp. Podéis whatsappear en él y se os contesta. El teléfono es el 691 32 91 43. Ya digo que saldrá todo sobreimpresionado en la pantalla, ¿de acuerdo? Y tenemos un correo electrónico específico para este servicio, que es tráficos, terminado en s, @anxi.com. Ahí podéis hacer las consultas que queráis, que me consta que Gonzalo, que es la persona que lo está dirigiendo, si se hace por la mañana, creo que en la misma mañana o en la tarde a más tardar, la clínica ya tiene una respuesta y ya se ponen manos a la obra. Y bueno, yo creo que, mira, hemos cumplido 2 horas justas de reunión, ha sido bastante maratoniano, pero bueno, entendemos que hacía falta, que esto ya digo que se va a seguir repitiendo, que vamos a seguir participando en este tipo de encuentros y nada más, solamente emplazaros a que la próxima será evidentemente antes del final de año, eso seguro, posiblemente en mes y pico, cuando ya la cosa vaya a ir avanzando. Y nada, que cualquier cosa que necesitéis, os hemos dado los datos de contacto y estamos siempre a vuestra entera disposición. Nada más, solamente agradeceros también a mis compañeros el esfuerzo que han hecho para explicar todo esto, y que, bueno, ya digo, que va a ser, esto va a seguir una línea continuista. Gracias a todos.